Coqui Ramos, soy egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola. Actualmente soy gerente general de Endecosac. Mi decisión de estudiar en la Universidad Agraria de La Molina fue porque es la mejor universidad pública a nivel nacional y por tener un magnífico campus universitario. En Ingeniería Agrícola porque engloba la aplicación de ciencia y tecnología en el ámbito de la agricultura, teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente. El egresado de Ingeniería Agrícola se ocupa de resolver problemas ligados a la industria agrícola. El ingeniero agrícola es el ingeniero del agua, encargándose de gestionar de forma sostenible este recurso. Estudiar ingeniería agrícola en la Universidad Agraria de La Molina me ha permitido laborar en diversas entidades públicas y privadas de todo tipo, desde minería, transportes y diversos programas desarrollados por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Aún recuerdo mi primera experiencia laboral, que fue a 5.000 metros de altura, donde desarrollamos la ejecución de un proyecto que consistía en una bocatoma, derribación y canales para posteriormente ejecutar programas de riego. Recomiendo estudiar ingeniería agrícola en la UNAL porque te brinda una sólida formación profesional, de la mano de excelentes profesores y una infraestructura moderna. Así también la Universidad Agraria de La Molina te brinda facilidades para que la mayor parte del tiempo puedas dedicarte a estudiar. Te brinda becas alimentarias, becas de subvención económica, todo esto en retribución al talento y al esfuerzo de los primeros puestos. Ahora que Recurso Agua ha cobrado un real interés, necesitamos más profesionales destacados en este sector y la Universidad Agraria de La Molina te brinda esa diferenciación. Hola, hola, buenas tardes con todos. Reciban una cordial bienvenida de la Dirección de Admisión y Promoción de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Chicos, el día de hoy, como ya pudieron ver, vamos a tener la charla de Ingeniería Agrícola, una carrera que proceso a proceso está logrando captar mayor interés en nuestros postulantes, y es por ello que hoy vamos a tener una charla específica de esa carrera. Para el día de hoy vamos a tener la oportunidad de contar con dos profesionales de gran nivel, con mucho conocimiento en su área. Así que, sin más, vamos a empezar. Estén muy atentos a toda la información que se les va a brindar. Si tuviesen alguna duda, al finalizar vamos a tener un pequeño espacio para esas consultas, ¿sí? Bueno, chicos, presentarles, sin más, hoy nos va a acompañar el magíster Kenji Cavalcanti Cárdenas, actualmente docente de la Facultad de Ingeniería Agrícola, y los va a apoyar en esta hora de charla. Muy buenas tardes, profesor Cavalcanti. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la bienvenida. Voy a proceder a compartir pantalla entonces. Creo que ahí se puede ver bien. Bueno, como bien había mencionado en la introducción, yo soy docente actualmente de la Facultad de Ingeniería Agrícola del Departamento de Ordenamiento Territorial y Construcción. Y el día de hoy en la charla básicamente les voy a brindar un primer panorama sobre el perfil del ingeniero agrícola, sobre la malla curricular, sobre cuáles son los campos de especialización de la carrera, las oportunidades laborales y en términos bastante generales darles una primera introducción para que puedan conocer un poco más a detalle sobre esta carrera maravillosa que es la ingeniería agrícola. Entonces, vamos a continuar. El objetivo, digamos, la Facultad de Ingeniería Agrícola es de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, es una de las primeras en nuestro país, fue fundada el 19 de agosto de 1960 por una iniciativa que parte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Agricultura de la FAO, entendiendo la real importancia que ameritaba tener profesionales con sólidos conocimientos, tanto científicos, tecnológicos, y por supuesto con un sólido paraguas humanístico en áreas de la ingeniería, destinados a tres grandes campos: un campo relacionado al ordenamiento territorial y a la construcción en áreas rurales, todo el tema de la gestión desde el punto de vista ingenieril, desde el punto de vista aplicativo para mejorar la producción de los cultivos, y un tercer elemento sobre el manejo adecuado de los implementos para la agricultura, tanto a pequeña y a gran escala, que son básicamente los tres departamentos que componen la Facultad de Ingeniería Agrícola. Entonces, el profesional relacionado o egresado de esta carrera tiene unos sólidos conocimientos en una amplia gama de
de conocimientos ligados a la parte de los recursos hídricos, a la parte de la hidrología, a la parte energética, de la mecanización, del ordenamiento territorial y de la construcción, siempre, por supuesto, teniendo como un norte, como un único punto, como un punto primordial, el desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente. Sobre la base de ello, nosotros vamos a notar que la Facultad de Ingeniería Agrícola básicamente está compuesta por tres grandes pilares, como las tres patas de una mesa. En un primer caso tenemos el Departamento de Recursos Hídricos, que tiene, como su nombre bien lo indica, un panorama, o brinda a los profesionales un panorama integral sobre la gestión del recurso hídrico en el Perú. Está dedicado al manejo de las unidades de gestión, en este caso las cuencas hidrográficas, entendiendo la parte de la hidrología, la parte de la hidráulica, de los diferentes componentes, tanto el componente superficial, el componente atmosférico, el componente subterráneo, y por supuesto también la parte ligada a la mejora de la entrega del recurso hídrico a las parcelas, lo que se puede entender como el riego tecnificado. Está en la capacidad de desarrollar desde la parte de la planificación de los proyectos, desde la parte de la formulación de los proyectos, hasta la parte de la implementación, pasando por todas las etapas intermedias para que el recurso pueda ser llegado en cantidad y en una oportunidad adecuada. Un segundo departamento es el que corresponde al de ordenamiento territorial y construcción, y aquí también lo podemos dividir en varias subáreas. Una parte dedicada a la construcción, donde el alumno recibe una sólida formación en procesos constructivos, en materiales de construcción, en diseño estructural, siempre teniendo como horizonte, el desarrollo de las áreas principalmente rurales en nuestro país. Una segunda área es todo lo concerniente al medio ambiente, a las energías renovables, a la arquitectura del paisaje. Y una tercera área podemos enmarcarla dentro del ordenamiento territorial, es decir, entender las potencialidades y las limitaciones de cada una de las subunidades del territorio para aprovecharlas de la mejor manera, siempre, por supuesto, teniendo en consideración el marco del desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo económico, un desarrollo ambiental y, por supuesto, un desarrollo económico y social. ¿Correcto? Una tercera área es la que corresponde al Departamento de Mecanización y Energía, donde la gama de cursos le permite al profesional estar capacitado en áreas relacionadas a la correcta elección, al diseño, a la propuesta de la maquinaria adecuada para los procesos agrícolas correspondientes, desde la parte, de formulación de los proyectos, la elección de los implementos, de la maquinaria como tractores, maquinaria para obra, entre otros, hasta la parte de la formulación, de cuantificación de la parte económica, es decir, ver todo el flujo del proyecto para cuantificar y que este proyecto pueda finalmente ser un proyecto exitoso al ser concluido. También tiene un área interesante relacionada al conocimiento de elementos mecánicos, de elementos eléctricos, que le permiten, tener una sólida formación en esa área, como por ejemplo circuitos y máquinas eléctricas, el desarrollo de mini centrales eléctricas, etc. Entonces, esas son las tres grandes áreas que componen la Facultad de Ingeniería Agrícola. Por supuesto que nosotros tenemos adecuado, a la gama de cursos que se ofrecen en la facultad, unos ciertos requisitos que están comprendidos dentro del perfil del ingresante. Algunos de ellos con competencias o con conocimientos básicos, tangenciales a todas las carreras que ustedes van a encontrar dentro de la Universidad Agraria de La Molina, y algunas específicas, ya dependiendo un poco de la elección de la carrera. En este caso, en lo que se atañe a conocimientos generales, tenemos por supuesto los conocimientos o las ciencias básicas como matemática, física, biología y química, que podríamos decir que son tangenciales a todos o transversales a todas las carreras que ofrece la universidad, pero hay algunas, que sí son o se quieren que el alumno desarrolle al inicio para tener, un adecuado proceso de formación en la carrera. Por ejemplo, una capacidad amplia de desarrollar, de interactuar, porque como habíamos mencionado, la carrera te ofrece una mirada integral del territorio, desde la parte, del aprovechamiento óptimo del recurso, en este caso en particular del recurso hídrico, hasta ver el territorio y ver, aprovechar sus potencialidades, de la parte de ordenamiento e intervenir finalmente en él desde la parte de mecanización. Entonces, se quiere que el profesional o el ingresante tenga esta capacidad de interactuar adecuadamente, formando equipos multidisciplinarios, y por supuesto que tenga unas determinadas habilidades para
en cuanto al uso de la información, de la aplicación en campo, entre otros. Además, por supuesto, de su interés por el desarrollo local, regional y nacional, así como una adaptación a varios ámbitos, a varias geografías, no solamente en el ámbito rural y urbano, sino en todas las geografías que nos ofrece el territorio peruano. Entonces, esas son, en términos generales, las capacidades que se buscan en el alumno para, digamos, que tenga un inicio adecuado en la carrera. Un poco más adelante ustedes van a ver, digamos, la conformación de la malla curricular. Estamos actualmente en un proceso de reformulación, tenemos una nueva estructura curricular a partir del 2019, que es la que ustedes están viendo en pantalla, en la cual podemos dividirlo en dos grandes bloques. Un primer gran bloque que atañe, digamos, cursos generales, donde el alumno, aparte, digamos, de llevar los cursos generales típicos de cualquier centro de estudio, lo interesante aquí es que interactúa de manera importante con profesionales o con alumnos de otras facultades, porque claro, comparte cursos, los llamados cursos generales, con alumnos de economía, con alumnos de ingeniería ambiental, de industrias alimentarias, y esto le permite tener una interrelación, conocer diferentes perspectivas, hacer amistades, involucrar procesos o grupos de trabajo que posteriormente le puedan ayudar a entender de una manera más amplia la realidad nacional. ¿Okay? Entonces, eso es lo bonito que ofrece la universidad en términos generales, no solamente la carrera de agrícola, sino la universidad, que permite esta interacción amplia de manera o principalmente en la primera etapa de la formación, ¿no? Lo que se conoce como la formación de cursos generales. A partir del cuarto y quinto semestre ya se van desarrollando los cursos a nivel de especialidad, es decir, cada uno de los departamentos ofrece un abanico de cursos que se entiende el alumno debería desarrollar de la mejor manera para que pueda tener una sólida formación en la carrera. Entonces, esos llamados cursos de especialidad empiezan a partir del cuarto semestre hasta más o menos el octavo semestre, donde son cursos obligatorios o de carrera, para que, digamos, que sientan las bases del agrícola. Y a partir del noveno a 10º siglo, básicamente se desarrollan cursos selectivos donde el alumno tiene la posibilidad de elegir de acuerdo a su interés, de acuerdo a la gama, digamos, de posibilidades profesionales que quiera desarrollar posteriormente, la capacidad o la facilidad de elegir diversos cursos dentro del abanico de cursos selectivos que se le ofrece para que pueda afianzar en un tema de investigación, en un tema profesional, etcétera, ¿no? Y posteriormente, por supuesto, esto ya pasa a la práctica mediante los llamados cursos de prácticas preprofesionales antes del ingreso o, digamos, durante su proceso de formación y una vez terminado las prácticas, digamos, post o profesionales, ¿no? Entonces ahí nos dice que la duración de la carrera es aproximada, o la malla curricular está pensada en una duración promedio, porque digamos, cada alumno tiene su propia característica o su propio ritmo de avance, en algunos casos puede ser incluso menor o un poco más, pero digamos la malla curricular está estructurada con 200 créditos para una culminación en 10 semestres académicos o 5 años, y al finalizar y digamos, al cumplir los requisitos establecidos en la norma, se le otorga el grado de bachiller en ciencias con mención en ingeniería ambiental. Y posteriormente, digamos, recurriendo a las diversas modalidades, principalmente a la que involucra el desarrollo de una tesis de investigación, entre otras posibilidades, por supuesto, obtiene el grado de ingeniero agrícola, ¿no? Ahora, ¿cuál es el perfil de egreso? Si habíamos visto anteriormente cuáles son los requisitos que se le pedía para que pueda desarrollar esta carrera, digamos, de una manera óptima, una vez terminado, una vez hecho el recorrido, digamos, por los diversos cursos que se ofrecen o que ofrece la facultad, lo que se busca es que el profesional, el egresado, participe de manera eficiente en equipos multi e interdisciplinarios. Y esto es muy importante porque, claro, las diversas formas o las diferentes maneras de entender la realidad que digamos, que se nos son brindadas en cada especialidad, tienen como único punto, digamos, de interacción la realidad, que es única. Entonces, el profesional, el agrícola en este caso, tiene que ser capaz de interactuar de manera adecuada con equipos de diversas disciplinas, desde la parte social hasta la parte económica, hasta la parte técnica e ingenieril, para, digamos, llevar proyectos de planificación, de diseño, de evaluación y de ejecución de proyectos, por supuesto, que tengan múltiples objetivos, como por ejemplo la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, el desarrollo económico, por supuesto, y al final, digamos, un determinado marco de sostenibilidad.
en el ámbito urbano y rural. Esa es, digamos, la imagen o la visión que tenemos del egresado, ¿correcto? Vamos a seguir avanzando en este punto. Luego tenemos requisitos para obtener el grado. Vamos a dividirlo aquí en dos subpartes. Para obtener el grado de bachiller es básicamente aprobar y concluir de manera satisfactoria digamos, la malla curricular, todos los cursos que se han venido llevando a lo largo de estos 10 semestres académicos, aprobar un trabajo de investigación. Con la nueva ley universitaria, digamos, se le brinda la oportunidad al alumno que desarrolle un trabajo que podría ser básicamente una preetapa de su posterior tesis de investigación, pero que acredite que, digamos, los cursos que han llevado finalmente se van a traducir en un tema de investigación. Después se le pide que tenga un conocimiento adicional de un idioma, en este caso de preferencia el inglés, pero puede ser un idioma nativo como el quechua, y además aprobar 2 créditos otorgados por actividades de manera, digamos, complementaria, que son las actividades deportivas, culturales o de voluntariado, que nosotros entendemos y la universidad entiende que es importante y es un requisito fundamental para la formación del profesional como persona. Un segundo punto es el que atañe a la obtención del título profesional. Una vez obtenido el grado académico de bachiller, que es un prerequisito importante e indispensable, por supuesto, para la obtención del título, se tiene que presentar y posteriormente sustentar y aprobar, por supuesto, una tesis o un trabajo de suficiencia o profesional o un trabajo académico de acuerdo a las posibilidades o al requerimiento que tenga el profesional. Generalmente esto se hace a través de una tesis de investigación, no es, digamos, un acto excluyente, pero, digamos, se entiende que el profesional debe sustentar, ya sea a través de un trabajo de investigación o de un proceso de suficiencia profesional, que está apto para desempeñar las funciones profesionales del ingeniero agrícola, ¿no? Que es básicamente lo que se quiere, es un título habilitante de manera profesional. Otro punto importante es, como todas las facultades dentro de la universidad, la Facultad de Ingeniería Agrícola desarrolla círculos de investigación enmarcadas, digamos, en un tema particular cuyo eje le permite desarrollar un sinnúmero de actividades como trabajos de investigación, charlas, entre otros. Entonces, la universidad, dentro de su conformación, dentro de su área, digamos, de investigación, enmarca 11 círculos de investigación dentro de los 3 departamentos académicos. Aquí solamente les voy a presentar alguno de ellos, no están todos. Por ejemplo, el Círculo de Investigación en Pirólisis y Biomasa, que desarrolla trabajos, digamos, en relación al uso y a la aplicación óptima de los procesos obtenidos a través de la pirólisis, de la biomasa residual, del biochar, entre otros. En el mismo laboratorio de energías renovables que ustedes están viendo en la imagen, también está el Círculo de Investigación en Energías Renovables, que desarrolla trabajos o líneas de investigación en cuanto a aprovechamiento de fuentes energéticas alternativas, solar, eólica, geotérmica, entre otras. Luego tenemos el Círculo de Investigación digamos, en tratamiento y reuso de aguas residuales y lodos, que desarrolla trabajos relacionados digamos, al aprovechamiento de diversas tecnologías para el tratamiento de las aguas residuales o de los lodos en condiciones adecuadas, ¿correcto? Siempre teniendo en cuenta el marco de la sostenibilidad. Aquí lo que se hace es, digamos, aprovechar el conocimiento generado en el área experimental para probar diferentes tecnologías de depuración natural, como los wetlands o como digamos, los lodos artificiales, con fines básicamente de mejorar la calidad del recurso hídrico en zonas donde, digamos, la provisión del agua potable no es óptima, ¿no? Entre muchas otras actividades, por supuesto. También tenemos el Círculo de Investigación en Mecanización y Energía Limpia, donde, como se indica en la presentación, pues, los estudiantes tienen como punto, como eje de investigación, la energía, el aprovechamiento óptimo de energía con diferentes usos, desde el uso, digamos, industrial hasta el uso en maquinarias o en equipos eléctricos, y por supuesto ver las consideraciones relacionadas desde la planificación hasta un mejor aprovechamiento del combustible, hasta las mejoras en la producción, cómo esto se puede implementar a los diversos ámbitos, no solamente en la parte urbana, sino en la parte rural, entre muchos otros
entre muchos otros temas de investigación relacionados a la energía, ¿no? También tenemos el Círculo de Investigación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, el CIDRI, que dentro del marco de actividades que desarrollan están, por supuesto, la promoción, la difusión y la organización de actividades todas relacionadas al recurso hídrico, desde la parte de la conservación, desde la parte de la gestión, desde la implementación y la promoción de nuevas tecnologías relacionados a la hidrología, relacionados a la hidráulica y a la mecánica de fluidos, entre muchos otros temas que enmarcan, digamos, el recurso hídrico, ¿no? Entonces, y así tenemos, digamos, 7 círculos más, que por un tema de tiempo no los vamos a poner ahí, pero en la página web ustedes pueden encontrar los múltiples círculos de investigación que están ligados a la facultad y que, digamos, son un punto óptimo de encuentro de estudiantes con un asesor para desarrollar proyectos de interés en el tema que se está analizando. El campo laboral que tiene el egresado o el profesional en ingeniería agrícola es amplio, es diverso, no solamente por, digamos, la temática tan diversa que abarca y las capacidades, digamos, formativas que se le han inculcado a lo largo de los 10 semestres académicos, pero aquí vamos a pasar a repasar, o vamos a ver alguno de ellos. Entidades públicas, por supuesto, tanto nacionales e internacionales, privadas, desarrollando proyectos de ingeniería para el desarrollo agrícola, pecuario, industrial y energético. Desde el punto de vista más integral posible, por favor. Aquí lo que se busca es desde la parte de la formulación, desde la parte, digamos, de diseño de, por ejemplo, infraestructura hidráulica para la provisión del recurso hídrico para su mejor gestión, desde la parte de ordenamiento y digamos, ver cuál es el mejor proyecto o el que podría tener un mayor impacto en la zona, digamos, dependiendo del análisis territorial que se haya hecho, hasta la parte de entrega de infraestructura de construcciones rurales o la provisión del recurso hídrico, pasando por la provisión, digamos, del uso energético adecuado. Entonces, ese proceso está adecuadamente contemplado dentro del campo laboral del profesional agrícola, ¿correcto? También estamos, por supuesto, ligados a proyectos en manejo y optimización del recurso hídrico desde el punto de vista más amplio, ¿no? Algunos quieren resumir la carrera como los ingenieros del agua, y hemos visto que no es solamente la parte del recurso hídrico la que se desarrolla dentro de la facultad, pero es un eje muy importante. Entonces, ustedes van a ver profesionales ligados desde la parte, digamos, desde el punto de vista de la consultoría, en temas de hidrología, de la cuantificación, del entendimiento y la provisión del recurso para proyectos de desarrollo minero, energético, de construcción, etcétera. Todo el tema que tenga que ver con, desde la parte, digamos, de entender la provisión hasta la parte del manejo del recurso hídrico, los agrícolas tienen, digamos, una formación y una sólida base, digamos, de conocimientos en esa área. Y por supuesto, lo que tiene que ver con maquinaria agrícola, desde la parte de la provisión hasta la parte, digamos, de supervisión. Es decir, se cuenta con las capacidades académicas para formular de manera óptima un proceso ligado, digamos, a la provisión de maquinaria agrícola, entendiendo este proceso, digamos, desde los requerimientos del usuario, la elección de los implementos más adecuados, dependiendo del uso del suelo, de las características del entorno, desde las características de provisión energética, por supuesto, teniendo en cuenta también el impacto, la viabilidad social y económica, y también cuantificar, por ejemplo, el tiempo que va a durar el proyecto, la cantidad de maquinaria que se va a elegir, siempre pensando en el desarrollo de la parte rural o del proyecto en donde se esté desarrollando, ¿no? Y bueno, aquí les dejo algunos datos para que ustedes puedan indagar sobre algún punto en específico, no solamente respecto a la carrera de ingeniería agrícola, sino de todas las carreras. Ahí están los enlaces para el correo, para las redes sociales y los contactos donde donde los profesionales de la parte de admisión los van a atender de la manera más justa posible. Entonces, eso ha sido, digamos, lo que yo quería comentarles en este pequeño tiempo. Pues le voy a dar paso a un profesional ligado a la ingeniería agrícola para que puedan, digamos, ya constatar o un poco conocer con mayor grado de profundidad el desarrollo de la carrera ya en campo, ¿no? Entonces, por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias, profesor Cavalcanti. Muy precisa la información que nos acaba de brindar. Y sí, efectivamente, pasamos
un momento, algunos minutos, chicos, para esta parte también que es muy interesante para ustedes, que son los testimonios en vivo, y para ello el día de hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Condori, que nos va a comentar acerca de su experiencia estudiando esta carrera tan interesante y por qué se siente orgulloso de ser molinero. Muy buenas tardes, ingeniero Condori. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Damos inicio, ingeniero. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes con todos. Soy el ingeniero Carlos Condori Sánchez, soy ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Mi número de colegiatura es el 092020 y actualmente me estoy desempeñando como gerente de proyectos de la empresa C&M Ingeniería SAC. En mi experiencia, yo quería comentarles que ¿por qué elegí estudiar en la Universidad Nacional Agraria? Por tres grandes razones. La principal fue por el reconocimiento internacional que tiene la universidad. Es una de las más prestigiosas de nuestro país y está entre las 150 universidades de Latinoamérica. Tenemos, en segundo lugar, una infraestructura y un campus adecuados. Presenta una infraestructura muy moderna, equipada. Cubre todas las necesidades del mercado, tanto de docentes como de alumnos. Y la tercera razón fue por las relaciones profesionales que podemos establecer en ella, ¿no? Básicamente, ¿por qué elegí estudiar ingeniería agrícola? Es otra de las preguntas que todo estudiante se hace. Bueno, básicamente la Universidad Nacional Agraria tiene más de 50 años de formación de ingenieros agrícolas de alto nivel a nivel nacional e internacional. Tenemos una sólida formación académica que alterna la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Es una de las carreras más completas también de la universidad y a mí me permitió desarrollar diversas capacidades en la generación de prototipos y diseños de diferentes estructuras para los principales sectores de nuestra economía nacional. Posteriormente, quisiera contarles un poco mi experiencia como estudiante dentro de pre y de posgrado. Bueno, yo ingresé a la universidad en el año 1993 y en el año 1988 obtuve el grado académico de Ingeniería Agrícola. En el 2006 mi título profesional y en el año 2000 nuevamente retomé a la universidad para la maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos. Quería contarles sobre mis prácticas preprofesionales también. Bueno, yo la desarrollé en una empresa de ingeniería en el rubro minero y ambiental, donde me empecé a desempeñar. Básicamente mis labores fueron de asistente en el diseño de presas de tierra y enrocamiento y asistente en la elaboración de estudios hidrológicos e hidráulicos, todo enfocado al tema y al rubro netamente minero y ambiental. A veces en esos años todavía el tema ambiental era algo muy incipiente, muy básico, todavía no habían todas las técnicas y todos los avances que tenemos actualmente. Y fue una muy buena experiencia porque empezamos a sentar las bases de estos estudios. A lo largo de los años, dentro de mi desempeño laboral, mi orientación inicial fue el desarrollo de investigaciones geotécnicas en el campo de la hidrología, geología, mecánica de suelos, para diversos proyectos y diseños de ingeniería. Actualmente soy consultor en temas mineros especializado en permisología e infraestructura minera para grupos australianos, canadienses, chinos, rusos y peruanos. Básicamente, en el transcurso de mi vida profesional he participado en una serie de proyectos mineros de gran envergadura que traen muchos capitales a nuestro país y que actualmente están desarrollando tecnologías de punta
Incluyen pues una serie de profesionales multidisciplinarios, del cual tenemos el orgullo de tener ingenieros agrícolas como gerentes de estos proyectos, como personas que manejan todo este grupo de profesionales de todo tipo, ¿no? Entre los ámbitos de nuestra carrera, tenemos, como ya lo mencionó nuestro colega en minutos anteriores a lo que yo les estoy mostrando, tenemos en diferentes ámbitos, en la elaboración de estudios topográficos y batimétricos, como lo pueden ver en esta parte superior de la fotografía, lo que se ejecuta, por ejemplo, para los temas de habilitaciones urbanas, lotizaciones para campos, para infraestructura básicamente en el campo, también para estudios geofísicos, todas las pruebas que se hacen al campo, a los diferentes terraplenes, componentes mineros, componentes de habilitación, de habilitaciones. Tenemos en el campo también de la hidráulica fluvial básicamente, como en el curso de los ríos, el estudio básicamente de los sedimentos, de las laderas. Todo esto se lleva a modelamientos mediante software especializados en estas materias, y se obtienen básicamente pues niveles de referencia, caudales, que eso nos sirven para diseñar puentes, estructuras, estribos, defensas ribereñas, y todo aquel manejo del agua que podemos tener básicamente en estos recursos. Luego tenemos en el ámbito de nuestra carrera, básicamente como podrán observar, desarrollamos una serie de estudios geotécnicos o estudios de mecánica de suelos que básicamente nos toma hacer pruebas directas del campo con equipos especializados que ustedes posteriormente, una vez que ingresen a la facultad, van a poder desarrollar dentro de los ensayos del laboratorio, dentro de los cursos básicamente de mecánica de suelos que se llevan. Esto nos va a permitir poder desarrollar una serie de soluciones que le vamos a dar al tema de agua. Por ejemplo, acá tenemos una experiencia bastante marcada que tuvimos en Arequipa. Estaban construyendo una serie de conjuntos residenciales con unos sótanos de casi 15 a 20 metros de profundidad, y tenían un problema básicamente del manejo de agua que apareció, y realmente pues se tuvieron que paralizar todas las construcciones, y ahí no sabían qué hacer y tenían que buscar un consultor especializado en el tema de aguas subterráneas o en el tema de aguas superficiales, y ahí es donde precisamente entran los agrícolas a resolver esos problemas mediante modelamientos, mediante toma de información de campo, y poder resolver estos problemas que se dan generalmente en las obras, y que a pesar de que tienen un grupo de especialistas como civiles, topógrafos, constructores, no podían darle solución, y entró un agrícola a solucionar este problema. Posteriormente, también vemos que participamos nosotros en los diseños de principales componentes mineros, llámese evaluaciones en los tajos, evaluaciones en los stocks de mineral, porque en todos estos diseños también se establecen una serie de infraestructura de manejo de agua, de movimientos de tierra, estudios hidrogeológicos, estudios de mecánica de suelos, y todas esas obras van conectadas en sí para que estos componentes mineros puedan funcionar. Hacia este lado, hacia el lado izquierdo, en la parte central, vemos un campamento minero y unas pozas, por ejemplo, de relaves, donde se hace la reutilización del agua, ¿ya? Y esta agua no se pierde ni tampoco se echa hacia las quebradas, porque sencillamente vamos a contaminar. Hacia mi lado derecho, para la parte central, se observa un depósito de relaves, donde también tenemos el componente agua. Esta agua son captadas nuevamente y recirculadas al proceso. Y es todo un tema para poder calcular los diámetros de las tuberías que empleamos, los caudales que tenemos que bombear en sí, y todas las condiciones de un balance hídrico que hay que hacer en estos depósitos de relaves, para que simplemente podamos hacer buenos diseños y buenos cálculos. Acá en esta figura que tenemos en la parte inferior izquierda, podemos observar los equipos de geofísica que nosotros estamos manejando para poder tomar todos estas pruebas que hacemos al campo, básicamente pruebas directas para obtener información y resultados que nos permiten desarrollar una serie de cálculos y de diseños posteriores.
Bueno, dentro de las actividades que el suscrito ha desarrollado, bueno, nosotros desarrollamos una serie de estudios básicos de ingeniería, intervenimos en lo que es hidrología, geotecnia con mecánica de suelos, en geofísica para determinar una serie de componentes del manejo del agua a nivel subterráneo, el tema de hidráulica fluvial que ya les había mencionado en algunas fotografías, el tema hidrogeológico, del manejo de las aguas subterráneas. Esto nos ha permitido, dentro de mi experiencia, poder acumular una serie de diseños de presas de tierra, estructuras de concreto para relaves mineros, para abastecimiento de agua, infraestructura de riego, de drenaje, de aguas ácidas, etc. También hemos participado en una serie de diseños para depósitos de relaves, infraestructura netamente minera. Y bueno, dentro de mi experiencia también yo soy consultor registrado en la Autoridad Nacional del Agua, básicamente para lo que es el manejo de todos los estudios hidrológicos para abastecimiento de agua superficial y subterránea. De igual manera, he intervenido en mi carrera profesional para todos los temas de permisologías, autorizaciones, para las diferentes operaciones de diferentes componentes mineros. Actualmente estamos nosotros ejecutando una serie de permisos para mineras de gran envergadura que funcionan acá en nuestro país e interrelacionando con el Ministerio de Energía y Minas, con la Autoridad Nacional del Agua, con el SENACE también, Ministerio del Ambiente, siempre llevando unas buenas relaciones con colegas, tanto ambientales, geólogos, geotécnicos, mecánicos, eléctricos, que puedan llevar a cabo todo este desempeño de la industria, tanto minera, agrícola, como ambiental. Acá quiero hacer hincapié sobre el tema bueno, la ingeniería agrícola como una alternativa. Tenemos un problema realmente con el tema del agua, la problemática del agua como oportunidad de desarrollo profesional. Y esto se da a la importancia de la carrera. Yo como profesional y como ingeniero agrícola he observado esto en diferentes partes de nuestro país. Si bien es cierto, nosotros no estamos solamente enfocados en el tema del agua, pero es algo que ha cobrado mucha importancia en el transcurso de los años y que realmente debemos tomar conciencia de qué estamos haciendo con estos recursos. Y acá es donde el ingeniero agrícola tiene un gran desafío, porque somos los profesionales llamados a solucionar estos temas y que realmente a veces no se nos da la importancia del caso, teniendo nosotros no solamente el conocimiento, la práctica y también la experiencia en este tipo de manejos. Bueno, las nuevas generaciones tenemos que resolver una serie de problemas en cuanto al tema de la ingeniería agrícola. Por ejemplo, las acciones que debemos tomar ante la escasez del agua, acciones que tenemos que tomar para la gestión de cuencas y también para el desarrollo agrario y otras actividades principales de nuestro país. El tema minero, el tema de transportes, el tema de infraestructura que tenemos que también aportar y por qué no también dentro del tema básicamente de transportes y carreteras, ¿no? Bueno, esta es una pregunta que se las voy a hacer a ustedes. ¿Y tú te animas a cambiar el mundo? Tenemos nosotros dentro de la ingeniería agrícola 3 grandes rubros que ya mi colega se los habíamos nombrado y que ustedes tienen para escoger en esta carrera tan bonita que realmente que todas las personas o todos los colegas que hemos pasado por la universidad y que nos desempeñamos en el mundo privado o público, nos apasiona, porque realmente no solamente es tener ciencia, conocimiento, sino también una pasión por lo que desarrollamos. Esta es una carrera muy bonita, muy hermosa, que no solamente nos permite dedicar horas de nuestro tiempo, sino que también nos hace perfeccionarnos y capacitarnos constantemente. Y un mensaje para terminar mi testimonio para ustedes que son las nuevas generaciones. Este planeta es lo único que todos tenemos en común. De ustedes depende que sea un lugar mejor para todos nosotros. Y es acá la labor más importante que les dejo a ustedes jóvenes para las futuras generaciones. Tienen una responsabilidad bastante grande
con nuestro planeta, con nuestro país, y que tomen buenas decisiones, y que realmente los invito a participar de esta linda carrera que es la ingeniería agrícola. Como les he podido mencionar en pocas palabras, en poco tiempo, todos los rubros donde ustedes podrían desarrollarse, desempeñarse dentro de la ciencia, dentro de la tecnología, dentro de la parte ambiental, dentro de la infraestructura, porque es una carrera no solamente que les va a dar muchos beneficios, muchas satisfacciones profesionales, económicas, etcétera, sino que también les va a permitir desarrollarse profesionalmente en todos los ámbitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Condori. Verdaderamente muy valiosa la información que nos ha compartido el día de hoy, y pues esperamos de que ahora esté aún más clara la explicación ya de en qué ámbito laboral podrían ubicarse nuestros futuros ingresantes y egresados a la carrera de ingeniería agrícola. ¿Qué últimas palabras, ingeniero, le podría dejar a nuestros futuros postulantes para aquellos que de repente por esa situación de la pandemia se encuentran como que indecisos, preocupados, que ya se viene el examen de admisión y no encuentran esa motivación para seguir en ese camino que es iniciar su vida universitaria? Yo las resumiría diciendo estas palabras. Los conocimientos, los estudios que ustedes han adquirido preparándose para los exámenes de admisión son importantes, son generales, pero lo más importante en este momento es que ustedes tomen una decisión acertada, dado que esta carrera es una, como les comentaba, es una carrera muy bonita, que tiene una amplitud, una gama de donde pueden desarrollar sus actividades, no solamente en el sector profesional y privado, sino que también lo hagan con ese cariño, con ese entusiasmo, básicamente, esa pasión que esta carrera nos lleva, no solamente el estar en campo, sino también poder desarrollar todo lo que nosotros pensamos en un momento, poder desarrollarlo dentro de nuestros planos, dentro de nuestro gabinete, nuestras computadoras, que ahora tenemos tanta facilidad de la tecnología, llevar todo eso, lo que nosotros nos imaginamos, o lo que pensamos, o lo que descubrimos en nuestras mentes, en nuestros cerebros, poder plasmarlo, y sobre todo la satisfacción de ver esas obras operando, siendo construidas, y que sirva de beneficio no solamente para el conjunto cercano, sino para toda nuestra comunidad, para todo nuestro departamento, y por qué no para todo nuestro país. Así es. Muy lindas palabras, ingeniero. Muchísimas gracias. Esperamos contar con su apoyo en una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted. Excelente. Chicos, ahora vamos a continuar con el ingeniero Cavalcanti para responder algunas consultas que nos han dejado. Excelente, profesor. Bueno, ya estamos de nuevo. Una de las preguntas más frecuentes que nos suelen hacer, profesores, que ustedes saben, nosotros en nuestra oferta de carreras tenemos la carrera de agronomía, ¿no? Y siempre hacen esa consulta de qué nos diferencia a los ingenieros agrícolas con los ingenieros agrónomos. Bueno, es la misma pregunta que yo me hice al momento de postular, en realidad. Bueno, en realidad son dos carreras bastante complementarias y al mismo tiempo bastante distintas, en todo caso, por el ámbito de aplicación que tienen finalmente. La primera, bueno, en cuanto a la carrera de ingeniería agrícola, es el profesional, digamos, enfocado en primer componente, en el caso del recurso hídrico, que se encarga desde la planificación, es decir, desde el diseño de la infraestructura hidráulica, desde la cuantificación mediante, digamos, conceptos o métodos hidrológicos para cuantificar la disponibilidad del recurso, la oportunidad del recurso, del diseño de toda la infraestructura, desde la captación hasta la distribución y finalmente hasta la entrega del recurso hídrico, y finalmente ya en campo, en las parcelas, darle la tecnología a través de los diversos sistemas de irrigación, por ejemplo, desde el presurizado hasta el goteo, los diferentes métodos de, digamos, de riego tecnificado para entregar el recurso hídrico en este caso. El profesional de ingeniería agronómica lo que hace, digamos, empieza el trabajo en ese punto en particular, desarrollando todos sus conocimientos para obtener una mayor producción, en este caso de los cultivos, independientemente de cuál sea ¿correcto? Entonces, él está, digamos, tiene el bagaje profesional para elegir un determinado suelo, para un determinado cultivo, la cantidad de recursos que se debe proporcionar, las condiciones, digamos, en cuanto a nutrientes, en cuanto a calidad
climática del suelo, entre otros componentes, para que el producto se mejore, el producto del cultivo en este caso, llegue a, digamos, a desempeñarse de la manera más óptima. Ahora, eso no quiere decir que, por ejemplo, los agrícolas no tienen conocimientos básicos del comportamiento de algunos cultivos, o que los, digamos, profesionales de ingeniería o de la carrera de agronomía no tengan conocimientos por lo menos básicos, en cuanto a la eficiencia o a los requerimientos hídricos de los diversos cultivos. Como les decía, son carreras bastante complementarias, al igual que muchas, o al igual que casi todas las carreras que se brindan en la agraria, pero en el caso, digamos, de la parte relacionada a la gestión de los recursos hídricos, esa sería una pequeña diferencia. Además, digamos ya entrando un poco al detalle, el agrícola básicamente tiene o ve el enfoque del recurso hídrico desde una perspectiva mucho más amplia, desde la parte de gestión, desde la parte, digamos, de planificación, en cuanto a, digamos, organización territorial, siempre con miras hacia un desarrollo sustentable, todo ese marco amplio, digamos, lo desarrolla el agrícola. Digamos, el profesional, no soy especialista en, digamos, en los cursos que llevan los agrónomos, pero tienen digamos, como una de las potencialidades este ámbito, ¿no? Además de los otros campos que ya les había comentado relacionados digamos, a la mecanización y a la parte del ordenamiento territorial. En la parte, digamos, ya para finalizar y no ser muy amplia la respuesta, la parte, digamos, de mecanización agrícola, nuevamente, los agrícolas son los encargados del diseño, de la parte, digamos, de cuantificación de los implementos, de la elección, incluso de la planificación de los proyectos relacionados a la elección de la maquinaria agrícola, pero quienes finalmente en campo ven que la parcela o las condiciones agronómicas sean las adecuadas para un determinado implemento son los agrónomos, ¿no? Entonces hay mucha complementariedad en estas carreras. Excelente, ahora queda más claro, ingeniero. Usted ahora que nos comenta acerca de esa área que ven también en la carrera sobre ordenamiento territorial, ¿tendría que estar o está ligado en alguna de sus partes a ingeniería civil? Porque sí hemos visto que muchos postulantes interesados a esta carrera terminan animándose por ingeniería agrícola y se sienten más que contentos estudiando esta carrera. Sí, digamos, son carreras bastante similares en cuanto a la formación profesional o a los cursos de carrera que se llevan. Como les había comentado, hablando específicamente del Departamento de Ordenamiento Territorial, tenemos un área, digamos, con un amplio desarrollo de la parte constructiva. Entonces llevamos cursos desde resistencia a materiales hasta análisis estructural 1, 2, mecánica vectorial 1, 2, etcétera, que son cursos que si uno, digamos, ve la malla curricular por ejemplo, la carrera de ingeniería civil son bastante similares. Podríamos resumirla de esta manera. El profesional o el agrícola obtiene conocimientos para la parte constructiva o para la parte provisión de infraestructura, básicamente en la parte rural. Por supuesto que llevamos cursos de formación similares a los civiles, pero el ámbito de aplicación, si se quiere, difiere. De manera complementaria, los ingenieros civiles tienen un ámbito de aplicación un poco más urbana, que tiene que ver, digamos, con infraestructura o provisión de infraestructura para la parte urbana principalmente. Ahora, no quiere decir, nuevamente, que son dos carreras excluyentes. Por ejemplo, en el diseño de infraestructura hidráulica, ustedes van a encontrar a civiles haciendo, por ejemplo, bocatomas o canales, y agrícolas, que son los especialistas también en el tema, de igual manera. Entonces, son carreras que tienen una formación, por lo menos en cuanto a cursos, bastante similar en esa área, por lo menos de construcción, ¿no? Tenemos el curso de técnicas de la construcción, donde prácticamente podríamos trasladarla a una carrera de ingeniería civil y no se sentiría la diferencia, ¿no? Pero el ámbito de aplicación final es finalmente la que hace la diferencia, ¿no? Excelente, ingeniero. Ahora usted que nos ha tocado también el tema del plan de estudios, sabemos que muchas de nuestras carreras, para uno de los pasos para lograr alcanzar el grado de bachiller, piden las prácticas preprofesionales. En el caso de la Facultad de Ingeniería Agrícola, ¿existe alguna comisión que apoye a los alumnos a ubicarlos en estas plazas de prácticas o cómo se desarrollan estas prácticas, profesor? Sí, es una muy interesante pregunta. Y me da pie a mencionarles algo que no le he mencionado aún, pero la carrera de Ingeniería Agrícola es una de las carreras que no solamente está licenciada como toda la universidad, digamos que acredita las condiciones básicas de calidad, sino que es una carrera acreditada. ¿Qué quiere decir esto?
que ha demostrado bajo una serie de procesos el cumplimiento de los más altos estándares de calidad. Y eso involucra, por supuesto, no solamente la parte académica, la parte de infraestructura, digamos, una base sólida de profesionales, desde los profesores a los alumnos, la parte administrativa, que, digamos, sustenta la calidad de la facultad. ¿A qué va ello? A que, digamos, dentro de los estándares que se evalúan para otorgar la acreditación, es justamente el apoyo estructural, la parte institucional a los egresados para que puedan desarrollar sus prácticas preprofesionales dentro de la universidad y una vez que terminan el desarrollo de sus cursos para que se puedan colocar en instituciones públicas o privadas de diverso ámbito. ¿Y qué se hace para ello? Primero, una firma de convenios con instituciones o con actores de interés, que es lo que se llama comúnmente como stakeholders. ¿Qué quiere decir? Que la carrera tiene un ámbito de instituciones desde empresas privadas, como por ejemplo empresas mineras, empresas agroexportadoras, desde empresas públicas como Senami, como el ANA, donde hay una cantidad importante de egresados de ingeniería agrícola como institución rectora en tema de recursos hídricos, desde ONGs, entre muchas otras instituciones, como los ministerios, tanto de Agricultura, de Energía y Minas, entre muchos otros, que, digamos, forman parte del abanico digamos, de influencia, de interés de la facultad y que permite, mediante estos convenios, posicionar a los alumnos en prácticas para desarrollo de proyectos puntuales, para que puedan ir a desarrollar, digamos, algún tema de investigación o ya con temas netamente laborales. Eso si el alumno busca, digamos, desarrollar la parte, digamos, profesional en instituciones ajenas a la universidad. Al interior también se ofrece un abanico de oportunidades para que se pueda afianzar estos conocimientos, desde prácticas en los centros de desarrollo, como el Centro de Desarrollo de Riego, en los laboratorios, como el Laboratorio de Hidráulica, el Laboratorio de Energías Renovables, entre muchos otros, para, digamos, desarrollar temas de investigación o simplemente para afianzar la práctica profesional, haciendo ya, digamos, algún conjunto de actividades no ligadas a la parte académica, sino a la parte de formación profesional. Y, bueno, entre muchos otros actores. Entonces, sí tenemos esa posibilidad desde la facultad que gestiona, digamos, este vínculo mediante la firma de convenios y que le permite a todos nuestros alumnos estar, pues, en todas las instituciones de renombre, tanto privado como público, ¿no? Excelente dato, profesor, que nos da el día de hoy. Además, profesor, ahora también que nos comenta sobre el campo laboral. Sabemos que ahorita la valoración de los egresados y profesionales es ya cada vez mayor y exigen lo que es el tema de una especialización o de maestría. ¿La facultad cuenta con estos tipos de maestrías para poder continuar los estudios de posgrado? Sí, es una excelente pregunta. La Facultad de Ingeniería Agrícola tiene está vinculada a 3 maestrías ligadas al área de recursos hídricos. Está la maestría de riego y de drenaje, una maestría en manejo y gestión de cuencas y una maestría en recursos hídricos, además de un doctorado en el mismo ámbito de especialización, es decir, un doctorado en recursos hídricos, pero además tiene ligada, comparte junto con la Facultad de Ingeniería Ambiental, la maestría en Ciencias Ambientales. Entonces tiene 4 maestrías vinculadas o en órbita donde el profesional o egresado no solamente de la carrera de Ingeniería Agrícola, sino de muchas otras facultades que quieran, digamos, tener o afianzar conocimientos en estas áreas de especialidad, puedan desarrollar sus estudios de posgrado, ¿no? Tanto en maestría como en doctorado. Y por supuesto cabe resaltar el prestigio y la calidad no solamente de la universidad, sino de estos programas a través de acreditación. Por ejemplo, el doctorado en recursos hídricos ha también obtenido la acreditación, es uno de los pocos doctorados a nivel nacional que tiene digamos, este sello que garantiza la calidad de los profesionales que egresan de esta casa de estudios, ¿no? Excelente, profesor. Ahora que nos he comentado también sobre los convenios, profesor, ¿qué requisitos tendrían que cumplir los alumnos para poder acceder de repente a una pasantía, a un intercambio, profesor? Bueno, ahí depende un poco de cuál es el tipo, digamos, de convenio, cuál es el tipo de beneficio al que uno quiera acceder. Es política de la universidad, y aquí estoy hablando, digamos, un poco a nombre más de la Casa de Estudios, que es solamente de la Facultad de Ingeniería Agrícola, incentiva mucho la participación de los alumnos en intercambios, tanto nacionales, digamos, a nivel de universidades del ámbito nacional como de internacional, y para ello se le solicita en todo caso al alumno
que desarrolle, digamos, o que tenga comprobada cualificación académica, es decir, que tenga una nota promedio mínima, que tenga un determinado creditaje, que desarrolle actividades de investigación si es que el convenio lo requiere, entre muchas otras, ¿no? Entonces, siguiendo esta política meritocrática, digamos, siempre se, digamos, promueve que el alumno desarrolle no solamente la parte académica, sino si el alumno es destacado, por ejemplo, en actividades culturales y está ligado al centro, digamos, cultural de la universidad, si desarrolla deporte a nivel o representando a la universidad, entre muchas otras actividades, digamos, o como parte complementaria a la formación del profesional, la universidad reconoce ese esfuerzo y le brinda una serie de beneficios desde bolsas de alimentos hasta la facilidad de que pueda obtener una matrícula preferencial, entre muchas otras cosas. Entonces, la facultad, para ya entrar un poco a la parte, digamos, específica de la carrera, también tiene una serie de beneficios que siguen estos mismos requerimientos, digamos, una determinada capacidad académica, porque claro, los convenios son a veces reducidos en cuanto a cantidad y se quiere que los profesionales, primero, que tengan un determinado creditaje, es decir, que estén próximos a egresar, sean los principales beneficiados, y como parte complementaria, en todo caso, que tengan una comprobada, un buen, digamos, desarrollo académico, entre muchas otras consideraciones, ¿no? No es la única, pero que esté ligado a un círculo de investigación, que tenga actividades, digamos, de responsabilidad social, entre muchas otras actividades. Es decir, que esté comprometido con su desarrollo profesional y entiéndase profesional como parte académica y como parte, digamos, de formación ética y social, ¿no? Y sobre todo, como usted lo mencionó, profesor, no descuidar los idiomas, ¿no? Ahora que de repente la universidad da esa facilidad, bueno, en la presencialidad tenían pues ahí a la mano nada más el centro de idiomas, que sabemos que se adecúa bastante a los horarios de las distintas carreras, y ahora en la virtualidad pues no es la excepción, ¿no? Están abriendo más horarios y aprovechar, porque a todos los alumnos molineros se les otorga un descuento especial por estudiar un idioma adicional ahí. Bueno, Claro, profesor, sí. algo que desee complementar, profesor, para finalizar la charla. Seguramente ya los postulantes se han convencido de que la carrera de ingeniería agrícola pues es una gran opción, y por qué no podrían postular también como primera opción, profesor. ¿Qué les podría decir para terminar de convencerlos? Claro, bueno, en principio, invitarlos a que formen parte de esta hermosa familia molinera, independientemente de la carrera, que a la larga es un tema, digamos, de vocación, de gustos, de preferencia, a la larga por las habilidades que cada persona tiene como a nivel individual, digamos. Sí invitarles, en primer lugar, a que formen parte de la familia molinera, no se van a arrepentir, somos la universidad pública número 1 y una de las primeras universidades, digamos, en índole general, no solamente a nivel del país, sino a nivel regional, con reconocido prestigio, tanto académico como digamos, como profesional. Digamos, ofrecemos no solamente un abanico de carreras amplio y de calidad en cada una de ellas, la carrera de ingeniería agrícola, por supuesto, ya ha demostrado su calidad en ese aspecto, pero además ofrecemos un campus de los, creo que mejor acondicionados en el país, una serie de servicios donde ustedes van a poder desarrollar actividades culturales, deportivas, de socialización, de desarrollo personal, en pocas palabras, y una serie de beneficios adicionales como, por ejemplo, un comedor que no tiene que envidiar a ninguno en la región, con una calidad adecuada para los alumnos y para los docentes, centros de salud, el servicio de movilidad, internet, una infraestructura con laboratorios, etc. Así que, en principio, invitarlos a que formen parte de la familia molinera. Y, en segundo lugar, que ya, si se animan a formar parte, digamos, de la familia agrícola, que van a tener todas las posibilidades de desarrollo profesional que ustedes deseen, porque es una carrera con una visión tan amplia, tan integral en el contexto, con una posibilidad de aplicación de los conocimientos obtenidos tan amplia, que seguramente va a ser solicitada, es y va a ser solicitada en el mediano y largo plazo, así que tengan ninguna duda de que van a tener muchas posibilidades de desarrollo profesional como parte de esta carrera. Eso nada más. Excelente, profesor, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, chicos, ya escucharon
la invitación está hecha a seguir preparándose, ya se va a venir seguramente el momento en que podamos publicar la fecha del siguiente examen de admisión. Sigan preparándose, chicos, no bajen esa guardia de seguir intentando lograr una muy buena nota para que puedan ingresar, ¿por qué no la primera? Y bueno, chicos, comentarles finalmente de que continuando estas charlas de carreras, vamos a tener un ligero ajuste. Esta semana también vamos a tener otra carrera y va a ser el día viernes. Estén atentos también a la publicación, vamos a tener la charla de biología, participen, como cada semana les decimos, esta oportunidad de conocer a fondo cada carrera y ustedes puedan escoger a la mejor que ustedes consideren según su vocación es importante, ¿no? Porque sí vemos que a veces sucede que los alumnos no están tan seguros de la carrera que eligen, entonces es mejor antes de, para que puedan tomar las mejores decisiones. Muchísimas gracias, chicos, a todos por participar. Tengan todos una bonita tarde.